Bienvenidos al Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Mi nombre es Andrés Balaguer y les mando un saludo a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes plataformas en donde estamos: Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. También a quienes nos comparten, nos siguen y nos ayudan a llegarle a muchas más personas. Un saludo especial también a quienes nos acompañan en el grupo en Telegram como en @cuadrantealfa en Twitter. Yo no he actualizado la aplicación, todavía me sigue saliendo el pajarito azul. Bueno, la semana pasada no pude hacer programa por temas de compliques propios de un trasteo. Como ustedes saben, yo ya me mudé, salí de la ciudad de Bogotá, pero pues he estado adecuando donde estoy viviendo ahora. Tengo todo muy bonito, todo muy cómodo, pero me hace falta la cama. Resulta que la cama no me ha llegado, la cama que había comprado no me ha llegado. Llevo más de 15 días sin poder dormir en una cama esperándola, así que he estado durmiendo en un sofá cama. Entonces nada, consejo para la vida: con la tienda Muebles y Accesorios es mejor no pedir camas. Hay que pedirlas en otro lado. Bueno, después de este disclaimer, después de esta disculpa, quiero saludar a Iván Dacho y a Marlon Mata, quienes están a cargo del Cuadrante Deportivo. Se hicieron el último programa el lunes. Ahí está con el resumen deportivo, el más reciente, para que lo puedan escuchar, lo compartan y estén al tanto de la agenda deportiva. Mientras tanto, aquí en Colombia han pasado varias cosas, pero quiero traer aquí unos temas muy puntuales para charlarlos con ustedes rápidamente. El primero, bueno, todo lo que tiene que ver con Odebrecht, ese escándalo que empezó a estallar, y si ustedes recuerdan bien, hablamos en su momento sobre la explosión controlada de Óscar Iván Zuluaga. Uno puede ver esto como algo aislado, uno lo puede ver desde una visión muy cortoplacista, pero si uno empieza a quitarle zoom a esto, a este tema, sencillamente uno empieza a ver que todo está conectado. Que la Fiscalía colombiana se haya apresurado para llevar a juicio, porque ya hoy es un imputado ante la justicia, a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo por recibir dinero, sobornos de Odebrecht en la campaña presidencial del 2014, era algo que tuvieron que hacer, un fusible que tuvieron que quemar, una decisión dolorosa para el uribismo que tuvo que llevarse a cabo en detrimento, en este caso, de Óscar Iván Zuluaga, para evitar otras implicaciones un poco más allá. Otras implicaciones incluso con un presidente en ejercicio como lo fue en su momento Uribe, quien fue el que trajo a Odebrecht a Colombia. Resulta que la justicia en Estados Unidos determinó que Corfi Colombiana y el Grupo Aval, y eso lo habíamos comentado ya en un programa anterior, tienen que pagar una cuantiosa suma a modo de multa por recibir sobornos y por incurrir en ciertas prácticas ilícitas con el tema Odebrecht. ¿Que por qué el Grupo Aval y Corfi Colombiana? Pues porque sencillamente el Grupo Aval y Corfi Colombiana, más que todo el Grupo Aval, pues cotiza en la bolsa en Estados Unidos. Y toda empresa que cotiza en bolsa, o sea, Wall Street, está a merced de la jurisdicción de los Estados Unidos. Entonces el Grupo Aval, para evitar mayores implicaciones, aceptó pagar la multa, que aquí la prensa, en donde parte del Grupo Aval son dueños de la prensa, Diario El Tiempo y otros más, empezaron a decir que no, que ellos son inocentes y que sencillamente esto se trata de un pequeño pago, de una suma para definir la inocencia de ellos, poco más de cosas. No, falso. Esto es una multa porque se encontraron suficientes hechos y la justicia de Estados Unidos determinó que con esa multa pues quedan subsanados esos temas. Pero, ojo, otras investigaciones siguen. Y ya se están mencionando a gente de la campaña de Juan Manuel Santos que sí recibió, que sí se reunió y que estuvo vinculado con todo el tema de los sobornos de Odebrecht. Ya Vicky Dávila hizo lo propio con su portada el Nobel de Odebrecht. Entonces ya salió Uribe criticando a Santos, hablando de Santos y diciendo que Óscar Iván Zuluaga fue a sus espaldas. Frente a eso hay que hacer la claridad que siempre se ha hecho, y es que Odebrecht financió la campaña de Juan Manuel Santos, pero también financió la de Óscar Iván Zuluaga. Odebrecht se fue por los dos caballos que ellos consideraban eran los ganadores. Ellos ya se conocían con el entorno Uribe, ellos ya se conocían con el entorno de Santos y ellos ya habían venido haciendo diferentes relaciones, y tanto es así que
Juan Manuel Santos tenía de superministro a Néstor Humberto Martínez y después lo ternó para la Fiscalía General de la Nación. Néstor Humberto Martínez, el abogado del Grupo Aval frente al tema de Odebrecht. Entonces todo esto hace parte de un gran círculo, en donde Néstor Humberto Martínez también es muy cercano a los intereses de Uribe, del uribismo, del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Entonces, como por decirlo así, todo quedó en familia, todo quedó entre esos mismos compinches. Y resultó que Uribe tenía dos personas para la presidencia, uno que era Santos, el que había dicho Uribe en el 2010, y otro que era Óscar Iván Zuluaga, y por lo tanto Odebrecht financió ambas campañas. Por eso no deja de ser cínico e irrespetuoso con el entendimiento de la gente en Colombia que el uribismo venga a lavarse culpas diciendo que Odebrecht infiltró fue la campaña de Santos y hable de forma acomodada de la campaña de Santos, omitiendo a conveniencia la propia campaña que ellos tuvieron. Tanto Santos como Óscar Iván Zuluaga estaban untados. Tanto Santos como Óscar Iván Zuluaga recibieron sobornos. Tanto Santos como Óscar Iván Zuluaga estaban comprados. El resultado era lo de menos. Lo importante era que Odebrecht iba a tener de nuevo para el 2014 presidente. En este caso fue Juan Manuel Santos, que tenía un plus, el plus del proceso de paz. Y que mucha gente, sabiéndose todo esto, a pesar de todo esto, apoyó el proceso de paz. Algo con lo que el uribismo no contaba y algo con lo que el uribismo vino fue más bien a ganar fuerza gracias al tema del plebiscito del 2016. Pero el uribismo, como se opuso a la paz y la mayoría de la gente en Colombia quiere la paz, pues ganó Santos. Pero vuelvo y digo, para Odebrecht era indiferente ganara quien ganara. La inversión estaba asegurada. Néstor Humberto estaba enterado y sabía de todo. Y por eso es que Néstor Humberto, vuelvo y digo, terminó siendo superministro en el gobierno Santos y después fue ternado para la Fiscalía General de la Nación, en donde archivaron muchas investigaciones y en donde hoy la justicia colombiana sencillamente no ha tenido mayores pronunciamientos contundentes, efectivos, suficientes en torno al gran tema de lavado de dinero, de corrupción, de compras, de coimas y demás que ha sucedido con Odebrecht. El uribismo y el santismo tienen que responder. La presidencia de Juan Manuel Santos quedó en entredicho y Juan Manuel Santos tendrá que responder. Juan Manuel Santos tendrá que decir qué pasó. Lo mismo va a pasar con Óscar Iván Zuluaga. Esto mismo le va a suceder a él. Lo que pasó, y como lo hablábamos en el tema de la explosión controlada, tocaba quemar ese fusible de Óscar Iván Zuluaga para que esto no fuera a mayores. Y qué mejor que teniendo otro fiscal de bolsillo para esos intereses, como lo es Francisco Barbosa, a quien le quedan ya pocos meses. Y a quien Petro quiere ver fuera de la fiscalía. Y está contando con eso. Por eso es que Petro se puso el culipronto, y lo vimos también en su momento, a lanzar una terna conformada por 3 mujeres para la Fiscalía General de la Nación, algo en donde Petro se apresuró y hacíamos las cuentas sobre cómo a Francisco Barbosa le quedaban, para ese entonces estamos haciendo unas cuentas de 5 meses y medio, casi 6 meses, en donde sencillamente cualquier hecho, cualquier decisión de fondo ya no va a trascender en este tiempo que le queda a Francisco Barbosa, teniendo en cuenta los términos procesales, pero en donde Francisco Barbosa va a seguir siendo una piedra en el zapato para el gobierno de Gustavo Petro. Pero entonces la respuesta de Petro es lanzar una terna a destiempo, y lo dijimos aquí en este espacio, antes de que entrara en este lapsus por el tema del trasteo, en este lapso de tiempo, hablábamos que esa terna fue presentada a destiempo, que la Corte se va a tomar su buen tiempo para empezar a decidir sobre esa terna, que muy seguramente esa terna la va a entrar a decidir la Corte Suprema de Justicia para noviembre o diciembre, antes de la vacancia judicial, teniendo en cuenta que para el mes de febrero ya se acaba el periodo constitucional de Francisco Barbosa. Petro sacaba a relucir su famosa terna, conformada por 3 mujeres. Hay que recordar que ya Colombia tuvo una mujer fiscal general de la Nación, que fue la doctora Vivian Morales, muy abogada ella, muy respetada ella, muy cristiana ella, ¿no? Muy uribista ella, muy provida ella, se opone al aborto y otras cosas más, pero que el mismo uribismo la castigó, separándola del cargo, tumbándole su nombramiento,
por haberse atrevido a investigar a uno de los propios, a Andrés Felipe Arias, quien terminó con la condena. Hay que decirlo, gracias a la investigación de la Fiscalía de Vivian Morales, fue que la Corte Suprema de Justicia se llevó al convencimiento que Andrés Felipe Arias, Agroingreso Seguro, Ministerio de Agricultura del gobierno Uribe, Uribito, era culpable. Y hoy, Andrés Felipe Arias es un preso por corrupción. Ya. Gracias a eso, el uribismo, a través de José Obdulio Gaviria y sus pupilos, demandaron el nombramiento de Vivian Morales y les dieron la razón y la tumbaron. Por lo tanto, Santos, y lo hablamos en ese episodio, Santos entonces lanzó otra terna, entonces que ya esta fue la que se conformó con Monte Alegre, está Monte Alegre, la Universidad de la Fiscalía, las embajadas de la Fiscalía, lo sucedió con la Tocarruncho, Natalia Springer, busquen eso y verán, y demás. Y después Santos, como se hizo reelegir, gracias a Odebrecht, pudo lanzar otra terna, en este caso, en donde ganó Néstor Humberto Martínez. Pues, oh sorpresa, horas después, o minutos tal vez, la misma prensa y gente en Twitter empezaron a resaltar que uno de los nombres de esa terna que lanzó Petro para la Fiscalía está conformada por una abogada fiscal, ella fue fiscal, cercana a Néstor Humberto Martínez, cercana al caso Pisano, cercana a todo ese entuerto de Odebrecht, y quien, a pesar de haber terminado en malas palabras, con una distancia en su relación con el fiscal ya Francisco Barbosa, pues se fue del cargo, pero ella sigue siendo cercana a Néstor Humberto Martínez. Se lo alertaron periodistas, se lo alertó gente que empezó a investigar en Twitter, y es ahí en donde Petro, dicen, se molestó mucho porque había confiado esta tarea a un equipo muy cercano de su confianza, entre esos el magistrado Iván Velásquez. Lo que pasa es que Iván Velásquez, el ministro Iván Velásquez fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien tuvo a cargo todo el tema de la investigación de la parapolítica. Uribe lo tiene declarado como uno de sus peores enemigos, y él trabajó de la mano con la doctora María del Rosario González de Lemos, que era la magistrada, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2010-2011, sí. Que ese mismo despacho fue el que sacó la condena en contra de Andrés Felipe Arias. Adelantó el tema de la parapolítica. Todo esto en esta llave entre la magistrada María del Rosario y el magistrado auxiliar Iván Velásquez. Pues dicen Daniel Coronel y otros más, que fue Iván Velásquez quien puso el nombre de Amparo Cerón. Por otro lado, dicen que no fue Iván Velásquez, sino que Iván Velásquez recomendó a su antigua jefa, María del Rosario González, pero que ella ya, por estar cercana a los 70 años, o sea, a la edad de retiro forzoso, pues declinó el ofrecimiento de ser ternada para la Fiscalía. Entonces Iván Velásquez buscó otros nombres que conformaron parte de esa terna. Que el nombre de Amparo Cerón fue por otro lado. Llegó por una persona muy cercana a Petro que se tomó el tiempo, por decirlo así, de estudiar más de 20 hojas de vida de mujeres abogadas, penalistas, para conformar dicha terna. Y que solo tuvieron en cuenta un hecho reciente, el haberse distanciado de Francisco Barbosa y el que ella se haya retirado de la Fiscalía en la época de Francisco Barbosa. No miraron más allá, no revisaron más allá. Entonces dicen, pues esas son las versiones que se encuentran en prensa y en otros lados, que Petro sencillamente confió en lo que su equipo le dio y conformó la terna, pero que ahora ya no está conforme con esa terna y están mirando la forma de cambiarla. De esto quiero decir dos cosas. Primero, esto no se trata de echarle la culpa que si fue el ministro de Defensa, Iván Velásquez, si fue el otro asesor de confianza de Petro. No, esto es culpa y responsabilidad neta de Petro. Petro es el presidente de Colombia. La función de Petro como presidente, entre sus funciones constitucionales está la de conformar la terna
para que sea la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, o sea, 23 magistrados, quienes decidan a través de esa terna enviada por el presidente de la República quién va a ser el nuevo fiscal general de la Nación. Que Petro le haya delegado esa función a uno de sus personas, a una de las personas cercanas de él, a un ministro, a un secretario, a una secretaria, a una asesora, a quien sea, no le resta responsabilidad a Petro. Las responsabilidades no se delegan. Lo que se delegan son las funciones, pero la responsabilidad sigue siendo de quien la delega. Y en este caso, Gustavo Petro delegó unas funciones porque él no tenía tiempo seguramente, andaba en otras cosas, andaba más pensando en otras vainas, ¿no? Entonces delega en unas personas que sean ellas las que le busquen la terna y se la conformen. Petro les dio el visto bueno, no indagó más al respecto, no averiguó más al respecto, no profundizó más, no leyó, no revisó lo que quieran decir, todo muy mal, y lanzó la terna, para que sea después sus mismos seguidores, la gente en Twitter, parte de la prensa, asesores cercanos y otra gente del mismo gobierno que alertaron y dijeron, oiga, estamos mandando justo una fiscal cercana a Néstor Humberto Martínez y al caso Odebrecht. ¿Cómo carajos en el gobierno del cambio quieren meter a una fiscal que puede ser igual o peor a Francisco Barbosa y Néstor Humberto Martínez? Esto realmente es responsabilidad de Petro. Esto no es que vengan a echarle culpas a alguien más ni nada. La única función de nombrar y de conformar una terna recae en el presidente de la República. Es el presidente y nadie más quien hace esa terna. Quien firmó la conformación de esa terna y se radicó ante la Corte Suprema de Justicia, quien firmó ese documento que el mismo Petro puso en su Twitter, fue Petro. No fue nadie más. Ni fue el ministro de Defensa, ni fue el asesor, ni fue la secretaria, ni fue nadie más. Solo Petro. Por eso Petro hoy es responsable de haberse dado el tiro más pendejo en el pie que uno pueda ver en la historia reciente, y solo Petro es el responsable de nombrar dentro de esa terna a una mujer cercana al tema Odebrecht y muy cercana, muy de la confianza de Néstor Humberto Martínez. Claro, esta es la lectura que uno puede tener, pero puede haber otra lectura. El ponerla a ella ¿obedece a qué? ¿Algún cruce? ¿Algún favor? ¿Algún beneficio a futuro? ¿Algún trato, conveniencia o qué? Porque vuelvo y digo, yo no me creo por completo ese cuento que un presidente de la República se pega tremendo tiro en el pie y viene a decir que no, que es que nunca había revisado las hojas de vida y que solo confió en lo que le mandó el equipo y ya. En un caso tan delicado como lo que es nombrar fiscal general de la Nación para los próximos 4 años. Quien quede nombrado, o bueno, en este caso, nombrada como fiscal en enero, febrero del próximo año, va a ser la funcionaria que va a estar investigando los delitos durante el resto del gobierno de Gustavo Petro y en el primer año y medio del próximo gobierno. Entonces no es un caso menor. Esto no se trata, no, es que Petro no tiene tiempo de mirar papeles, de mirar misivas, de mirar documentos. No, se está hablando de una función constitucional del primer nivel. Conformar una terna, 3 personas, valga la redundancia, que van a ser elegidas fiscal, entre esas, por parte de la Corte Suprema de Justicia. No es un acto menor. No es la firma de un decreto, no es la firma de una resolución, de una misiva, de una carta, de una dedicatoria, en donde sí uno se entiende que haya un ministro que redacte eso, haya una secretaría del despacho, ¿no? Que haya un alto consejero, alguien que se dedique a esas minucias. Estamos hablando de algo importante. Y que Petro entonces haya sido conchudo y haya sido culipronto, porque también fue una decisión culipronta, de decir, no, me pasaron eso, yo pasé de buena fe. Yo le creía a la gente y después en Twitter me dijeron que no, que pilas, que porque estamos metiendo una vieja que no es. Ahí hay algo raro. Y esto se me viene a la mente, esas reuniones entre Petro y Uribe. Reuniones que han tenido
incluso cuando Petro fue nombrado ya presidente, cuando era presidente electo y después presidente en ejercicio. Reuniones en donde uno ha visto que la postura de Uribe ha sido más bien la de ser prudente, mansito, y en donde Uribe sencillamente no se refiere a Petro y en donde Petro no se refiere a Uribe. Que María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Gustavo Bolívar y otros más se estén agarrándose entre ellos y tiren cosas al gobierno y del gobierno le tiren cosas entre ellos es otra vaina. Pero entre Petro y Uribe existe una tensa calma. Una tensa calma que incomoda a los uribistas, porque ellos esperaban ver a su gran líder, a su presidente eterno, combativo, ferviente, con el pecho, afrontando el gobierno del comunista Gustavo Petro, ¿no? Y por el otro lado, esperaban que Petro fuera mucho más radical, mucho más contundente con Uribe. Y ni lo uno ni lo otro ha pasado. Y el rumor que siempre ha existido es que entre Petro y Uribe acordaron hacerse pasito, no darse duro, más que todo teniendo en cuenta que Uribe tiene un proceso en curso en donde la Fiscalía de Francisco Barbosa está empecinada en buscar la inocencia de Uribe. O sea, eso es lo increíble. El titular de la acción penal en Colombia está buscando la inocencia de una persona que hoy está imputada por la justicia. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desconoce lo actuado, lo adelantado por la Corte Suprema de Justicia, porque ellos insisten que Uribe es inocente y que se le debe precluir su proceso. Algo que ya no sucedió en el periodo de Francisco Barbosa y algo que tendrá que decidirse con la próxima persona que llegue a la Fiscalía. ¿Será acaso que el nombre de Amparo Cerón, de esta terna que presentó Uribe, de esta terna que presentó Petro, con el afán de decir que es una terna alejada a él, que no son de personas de confianza, que no va a ser una fiscal de bolsillo, más bien lo que están poniendo es una fiscal de bolsillo, una persona cercana, no solo a Néstor Humberto Martínez, sino a Uribe? ¿Esto qué tiene? Vuelvo y digo, son lecturas que uno puede tener. Y lo repito, yo no me creo el cuento que es que a Petro lo atropellaron en su buena fe, es que Petro no leyó las hojas de vida, es que Petro pensó que las 3 mujeres son las más idóneas, es que el equipo de Petro, es que el ministro, es que el asesor, es que la secretaria, es que el secretario, es que el asistente de Palacio le dijo. No, esta decisión la tomó Petro, libre. Nadie lo obligó, nadie le dijo, venga Petro, toca que corra ya con ese nombramiento porque le quedan, mejor dicho, 48 horas para que se le acabe el periodo al fiscal y toca, no, mejor dicho, esa vaina ya. No. Petro presentó esa terna a destiempo, mucho antes de lo que la tenía que haber presentado. Esa terna era para que se hubiera presentado en noviembre, diciembre, antes de la vacancia judicial de fin de año. No en julio, no en esta época, no a mitad de año. Esto no fue un error, un inocente error, un error honesto, como dirían algunos. Esto tiene algo más. Yo lo dejo ahí y me gustaría mucho saber las opiniones de ustedes al respecto. Y bueno, hablando de otro tema, y gracias a la sugerencia que nos hicieron en el grupo en Telegram, @Nayarela, que nos escribió en el grupo en Telegram preguntando si íbamos a hablar hoy sobre las EPS, pues resulta que ahorita de las 3 grandes EPS, Famisanar, Sura y Compensar, enviaron una misiva que hicieron pública. Esta carta la enviaron en julio al Ministerio de Salud, pero la hicieron pública en los últimos días, en donde ellos alertan estar en medio de una crisis financiera y en donde sencillamente los números no le dan a ellos para terminar incluso el año. Esto evidencia algo que muy poca gente sabe, o porque no leen noticias, o porque sencillamente, mejor dicho, porque no leen las pocas noticias al respecto, es lo correcto, o porque sencillamente los grandes medios de comunicación no se centran a hablar de este tipo de crisis. Y es que en Colombia estamos a merced ya de una crisis de la salud. El modelo de la salud, tal y como lo conocemos, está haciendo agua.
está sencillamente hundiéndose. El modelo de salud en Colombia fracasó. El modelo de salud se tiene que atender y la solución no es girar cada vez más recursos, porque esto sencillamente es y literalmente es botar la plata. A las EPS, a cada una de ellas les cae chorros de dinero proveniente de nosotros los contribuyentes, que de una u otra forma pagamos cada uno nuestra planilla, se hace como independientes, como trabajadores, ¿no? En donde y sencillamente se le hace un descuento a cada persona que trabaja, ya sea con un contrato de prestación de servicios o con un contrato laboral, el tema de los parafiscales, salud, pensión, caja de compensación, cesantías, todas estas vainas, y donde sencillamente todo el dinero que ellos reciben, a pesar que en Colombia el desempleo ha disminuido y estamos en un solo dígito, estamos por debajo del 10%, las EPS necesitan cada vez más dinero. Y mientras, por el otro lado, están los usuarios de esas mismas EPS solicitando medicamentos, solicitando citas, solicitando tratamientos, y como todos ustedes lo saben, se demoran meses o ponen muchas trabas para cumplir con su función constitucional y de servicio público, que es el derecho a la salud. Todo esto nos remite al tema del año 93, la famosa Ley 100, en donde un fogoso joven liberal, Álvaro Uribe Vélez, impulsó el tema de la Ley 100, todas estas vainas, listo. Pues el mismo Petro esto lo venía alertando. Entonces, en parte lo que dicen las EPS era algo que ya se había detectado por el gobierno. Y este gobierno lo que ha dicho es que se van a girar los recursos que se tengan que girar, pero más allá de eso no se van a girar más, porque la solución no es esa. La solución no es botarles dineros a las EPS, que a la larga son una especie de intermediario, son privadas, salvo la nueva EPS y alguna que otra EPS de carácter departamental, ¿no? Convida, por ejemplo, la de Cundinamarca, que quebró a todas estas. Bueno. Por el otro lado están los uribistas diciendo, está la oposición diciendo que no, que es que nosotros tenemos el mejor sistema de salud del mundo, que somos de los países con el mejor sistema de salud, que mejor dicho es que nosotros tenemos una cobertura de más del 98%. Bueno, hay que tener en cuenta algo. Una cosa es la cobertura. La cobertura quiere decir que la mayoría de personas aquí en Colombia están afiliadas por un lado o por el otro, ya sean como cotizantes o como beneficiarios, ¿no? Y si son personas que ni siquiera tienen algún trabajo o algo así, muy seguramente están afiliados a una EPS de tipo departamental como lo era Convida, que quebró. Pero bueno, una cosa es tener eso, estar afiliados. Otra cosa es que se tenga acceso a la salud. Usted muy seguramente está afiliado, yo lo estoy. Pero vaya uno pide una cita, a ver qué le hice. Vaya uno pide un tratamiento, a ver qué le hice. Vaya pida un medicamento, a ver qué le hice. Vaya que lo reciban en una nueva EPS con una historia clínica, con una enfermedad congénita, ¿no? Con antecedentes, con lo que sea. Eso es otra cosa. Una vaina es estar afiliado. Que eso es con lo que sacan pecho los uribistas. Porque ellos garantizaron que el negocio de la salud fuera rentable en el sentido que todo el mundo estuviera afiliado sí o sí. Listo. Pero es que hay que mirar el tema completo. Esto no solo es un tema de afiliación, esto es un tema de servicio, de acceso al servicio. Y eso no está sucediendo. Y eso no pasa. Es ahí en donde está la mayor cantidad de falencias. Las personas no tienen ese acceso a la salud. Las EPS se niegan a prestar muchos procedimientos y es por eso que muchas personas tienen que recurrir a las acciones de tutela, en donde son los jueces de la República que terminan siendo parte de un procedimiento que debería ser directo. Paciente, médico, paciente, con la IPS que lo atiende. Una cosa es la IPS, que es el hospital y la clínica, como por decirlo así, y otra cosa que es la EPS, que es la intermediaria, la que maneja los recursos que le paga a las IPS y por ende a los médicos, ¿no? Como por decirlo así en grandes términos, ¿no? Para no profundizar más, sino para que se entienda. Listo. Esto decía en su momento Gustavo Petro cuando le hacían entrevistas sobre el tema de la reforma a la salud.
el modelo de salud EPS. Si yo quisiera acabar las EPS, ¿sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasando. Y les demora un poquito los pagos. Y entonces, eso es un dominó. Y hace que... No, ni siquiera hay que demorar pagos. ¿No? No. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces todo ese mundo de mayor aún de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es sino esperar. Y esto que decía Petro sobre la salud, hablando de las EPS, lo están usando hoy los uribistas en contra de Petro, diciendo es que el gobierno está ahogando, está estrangulando a las EPS. No. Lo único que está haciendo Petro es girar los recursos que tiene que girar y ahí mismo lo dice él. Lo que pasa es que no va a girar más de lo que tiene que girarles. Porque esto no se trata. Porque supuestamente, y sobre el papel, el gran sistema de la Ley 100 hacía que todo el sistema de salud fuera autosostenible, que se sostiene a través de todo lo que nos descuentan a cada uno de nosotros, ya sea por prestación de servicios o por un contrato laboral, cuando se paga todo ese tema, los parafiscales, salud, pensión y otras vainas más. Y esto es lo que le respondió entonces el ministro de Salud a esa carta que hicieron públicas estas 3 EPS. ¿Qué está pasando? Nos hablan de pérdidas, pero nunca nos hablaron de las ganancias del 2020 y del 2021. Entonces, pues yo sí creo que nos tenemos que sentar a mirar, porque entonces cuando hay ganancias, todos felices, pero cuando de pronto no les está funcionando el negocio, comienzan a haber críticas. Además, este gobierno cumple sagradamente, como lo ha venido cumpliendo, religiosamente, con todo lo que está presupuestado. Y eso implica necesariamente que esos son los recursos con los cuales tienen que darle atención a los usuarios. Y bueno, para que no quede en el aire lo que yo dije hace un momento, que es que los uribistas están diciendo que tenemos... Escuchen entonces lo que dijo el doctor Londoño el día de hoy, miércoles, que estoy grabando esto, miércoles 23 de agosto, en la editorial que lanzó hoy en La Hora de la Verdad, hablando bellezas del gran sistema de salud que le dejó Álvaro Uribe Vélez a los colombianos. Señor ministro de Salud, el problema de salud no se arregla a gritos, ni se arregla con desplantes. Las EPS que han puesto o el dedo en la llaga o el grito en el cielo, como usted quiera, porque no tienen recursos suficientes para atender a la gente, las 3 EPS tal vez más grandes y más respetables del país, que tienen cerca de 13 millones de personas afiliadas, le están diciendo que hay una verdadera crisis. Señor ministro, tratemos la cosa con juicio y miremos exactamente de qué se trata y arreglemos el problema. El país tal vez soporte como está soportando la crisis en el orden público. La economía terrible y las condiciones económicas son pavorosas. El sistema vial es un desastre. Pero su sistema de salud, el país, sencillamente no es viable. Hay que atender lo que dicen las EPS. No podemos tomar partido. Apenas tenemos la denuncia de 3 EPS que nos merecen todo respeto y toda consideración y que tienen millones de personas afiliadas con uno de los sistemas de salud que han sido de los más eficientes del mundo. Recordémoslo, para nuestro orgullo, que la salud en Colombia era una de las mejores en el mundo entero. Y ahora estamos al pie de una crisis. Señor ministro de Salud, sin gritos, sin desplantes, sin agresiones, sin hablar de las utilidades de ayer para tratar de tapar los huecos enormes que hay en la gestión de hoy, hagámosle frente a las cosas. Esto no se arregla con gritos y no se arregla con malos modos. Se arregla con dinero y con adecuado manejo de la situación. Y no se diga que no hemos sido capaces de hacerlo. Insistimos, el sistema de salud de Colombia era admirado en el mundo entero como uno de los más eficientes sistemas de salud. ¿Cómo les parece? De manera que sí son capaces, de manera que sí saben hacerlo, de manera que sí son eficientes. Algo está sucediendo y eso hay que mirarlo con juicio, sin apasionamientos y sin desplantes. Cuidado, venimos de crisis en crisis, no caigamos en crisis en el sistema de salud que fue ayer uno de los mejores del mundo y que puede convertirse en un verdadero desastre
para daño irreparable de millones de colombianos, el sistema de salud. Dios nos guarde. No sé ustedes, pero a mí me sorprende que haya gente hoy en día que coma cuento con eso, que sienta orgullo patrio con lo que dice aquí el doctor Londoño en este fragmento de su editorial, que tenemos uno de los mejores sistemas del mundo, que es que lo que quieren hacer es estatizar, que es que quieren... No, el sistema de salud tiene que ser cambiado. El problema está, estimados contertulios, que esto tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la República. Esto se tiene que materializar a través de una reforma a la salud. Pero una reforma a la salud que resuelva el tema, no que caiga en lugares comunes como lo que buscaba en su momento Alejandro Gaviria cuando, siendo ministro de Educación, hablaba sobre el tema de la salud, o cuando el mismo Alejandro Gaviria vino a solucionar una crisis parecida a la del 2014 cuando era ministro de Salud. ¿Cómo la solucionó el gobierno Santos? Metiéndoles más plata a las EPS, que es la misma solución que hoy está pidiendo Alejandro Gaviria y otros más que le hagan a las EPS, que las mismas EPS le están pidiendo al gobierno. Este problema no se arregla metiéndole más plata, porque vuelvo y digo, esto es botar el dinero de los contribuyentes, o sea, el dinero nuestro. Esto lo que se tiene que hacer es reformar para sacar un sistema que sea eficiente, que sea ahí sí autosostenible y que busque no solo que la gente esté afiliada, sino que tenga acceso a la salud. La salud es un derecho, no es un negocio. No es para que unos privados se enriquezcan, no es para que unos privados saquen provecho, no es que para que unos privados, y como lo hablaba aquí el ministro, ¿no? Cada vez que ganan, pues las ganancias se las reparten ellos, ¿no? Las ganancias las privatizan, pero las pérdidas sí las socializan. Esto no se trata para que llegue papá Estado a solucionar las cagadas que ellos tienen como privados, porque sencillamente no supieron administrar los grandes recursos que ellos reciben cada año. La reforma de la salud tiene que suceder. El problema está que en el Congreso esto va a tener muchas trabas. El gobierno Petro no tiene mayorías en el Congreso. La coalición está pobre, la coalición está tambaleando y muchos congresistas están esperando a ver cómo le van a los candidatos de Petro, a los candidatos del Pacto Histórico y de los partidos cercanos en las elecciones regionales, para determinar cómo, a un año después de las elecciones del 2022, está la fuerza del Pacto Histórico. Y esto va a depender muchas cosas. No por nada el ministro de Minas y otros más han dicho, bueno, el tema de la gasolina ahorita ya no lo podemos subir más hasta que pasen elecciones. Hay otros temas importantes a nivel tributario que hay que dejar quietos por temas de elecciones, porque ellos están haciendo ese cálculo. Y el gobierno necesita poder sacar las mejores alcaldías y gobernaciones y ganar la mayor cantidad de municipios y departamentos para decir que tiene cierta solvencia, cierta fuerza electoral que lo respalda. Cada vez que Petro sale a decir es que la gente, es que es el pueblo el que tiene que respaldar las reformas. Estas son las reformas que el pueblo quiere, estas son las reformas que el pueblo busca. Listo. El problema es que ya el pueblo elige un congreso en donde el presidente no tiene mayorías y en donde el Congreso está esperando a ver qué tal está, cómo está esa fuerza electoral que pueda tener ya Petro a un año y medio un año y pedazo de su gobierno. Si a Petro no le va bien en estas elecciones regionales, sencillamente en el Congreso se le va a traducir en menos apoyos para la reforma a la salud. Eso sí, hay una cercanía, y todo esto es un triángulo, ¿no? Esto es una jugada de carambola. Hay una cierta cercanía, hay una cierta compinchería de los últimos días para acá entre César Gaviria y Gustavo Petro, entre la gente de César Gaviria y Gustavo Petro, presidente de Colombia. ¿Por qué? Por el tema Odebrecht y por el tema que está en torno a Simón Gaviria, hijo de César Gaviria. Con este punto, finalizamos el episodio podcast de hoy miércoles. El viernes estaremos con un nuevo programa. Muchísimas gracias por escucharnos.